Volvemos 21:15 pasaditas, es televisión en vivo por supuesto, pero estamos con un hombre de radio, Daniel Ayala, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dino, bueno, y a toda la gente aquí del canal, un gustazo. Siempre te encuentro en Sarandí, sí, pero ahora tenerte acá en Florida realmente es un gusto. Gracias Daniel. Supongo que como hombre de radio y de los medios, estarás al tanto de toda esta movida de la ley de medios y todo esto. ¿Tenés una breve opinión de lo que está pasando? De lo que está pasando ahora exactamente no. Sí, porque desde que se presentó el proyecto de ley y se manejó con mucha cautela, prudencia, esta famosa ley de medios, que no es de ley de medios, pero se le llama así, por extensión a la Argentina y peyorativamente. Yo era presidente del Frente Amplio y hubo varias instancias de diálogo con Gustavo Gómez, con todos los presidentes de la fuerza política, cuando Mónica Xavier presidía la fuerza política, y bueno, y ahí se fueron corrigiendo algunas cuestiones que tienen que ver con esta famosa ley de medios, que tiene lados muy claros y concisos, objetivos y necesarios, y después tendrá otros polémicos. Ahora, en el mundo desarrollado, cuando uno empieza a leer, hay lugares como en Europa o en Inglaterra, en donde hay determinados protocolos a seguir con respecto a dar determinadas informaciones. Por ejemplo, la información policial. Entonces, yo creo que no es ni siquiera como se manejó, que la mejor ley de medios a la que no existe, sí. Y tampoco es que todo tiene que estar reglamentado. Ahora, nosotros estamos aquí en esta cuestión de que casi vale todo, y no es casi vale todo. El tema, y yo lo lamento, es que esto esté en plena campaña electoral, entonces ya desactiva todas las posibles instancias de diálogo serio, porque después todo se toma a favor de lo que a mí me conviene, ¿no? Exacto, se politiza. Hablemos de política entonces. ¿Estás en política en este momento? ¿Estás haciendo política? Sí, uno es un ser político. Yo te quiero confesar algo. Esta vez es la primera vez que yo estoy en una lista del Frente Amplio en una elección nacional. Siempre estuve en el frente, pero nunca sectorizado. Entonces, sí. Esta vez, hace 3-4 años, tomé la decisión de, y vaya si no me arrepiento, porque es un grupo precioso de gurises y de veteranos entrañables, el Partido Socialista, la lista 90, y se me planteó este desafío de estar al frente de la lista y de poder ser candidato a diputado para octubre, y tomé el desafío, pero en realidad sabiendo, y todos lo saben en mi entorno, y creo que buena parte de los socialistas lo somos más frente amplistas que socialistas. Y lo digo con el mejor de los orgullos de las dos cosas. Pero sí, tirado al ruedo ahora en esto de... ¿Coincidís en que quizás eclipsados por toda esta campaña del Partido Nacional, que sí tiene una fuerte interna, todavía no estás en conocimiento de la gente, no estás en la boca de la gente de que vas a ser candidato a diputado, de que estás en el socialismo, de que el Frente Amplio te propone? Y sí, yo creo que no, porque esto me refiero al ruido, ¿no? Hace una semana, 10 días claro, que esto se sabe, y en realidad hace 2 o 3 días que se sabe que es casi una estoy primicia. encabezando entonces naturalmente sí, pero además claro, la elección interna para el Frente Amplio es una elección que en esta vez tuvo más ruido porque tenemos 4 candidatos, pero en realidad pasa desapercibido. El Frente tiene una estructura interna que son los plenarios y que son los ámbitos de decisiones, tanto de las candidaturas departamentales como de un montón de situaciones que hace que somos distintos al resto de los partidos. Y naturalmente el Partido Nacional tiene una interna feroz, por llamarle de alguna manera, y entre comillas, a mí no me gusta hablar del resto de las fuerzas políticas, sí de política, pero no de la interna de ellos. Y bueno, y uno lo siente, lo ve. Acá en San Cono lo comentábamos fuera del micrófono, muchísimo ruido, ¿no? Con además jingles, animales extraños y demás. Es ruido, porque hay poco debate. De hecho va a haber uno esta semana en televisión y está catalogado como histórico por Canal 4 porque no se da desde hace mucho tiempo. Es ruido porque hay falta de ideas o de propuestas. ¿Coincidís? Sí, es ruido por las dos cosas. Es ruido porque el ruido es la forma en que nosotros nos manifestamos en general en un ámbito como este, faltando tan pocos días. Pero sí, es solo ruido, porque en realidad las diferencias terminan siendo meramente
tribales, personales o de listas, pero no de principios. Y yo creo que la interna es una instancia que es relativamente nueva en la historia del Uruguay y que recién está tomando, por lo menos para el Frente Amplio, cierto viso de calentamiento. Sí. Para el Partido Nacional siempre la tiene, porque siempre tuvo mucha fuerza, pero hay otra historia después del 30 de junio. Y yo creo que ahí este ruido cambia. Bien. Habrá ruido, pero de otro tipo. Dijiste que el Frente Amplio era distinto. Yo te voy a hacer una pregunta a ver si es realmente tan distinto. Hay un candidato del Partido Nacional que habló, Cayetano Stopinci, de que te propondría como director en un hipotético gobierno del Partido Nacional a nivel departamental. Vos, Frente Amplista, intendente o diputado, ¿te llevarías un secretario blanco a trabajar en el Parlamento? ¿Pondrías un técnico del Partido Colorado a trabajar en el gobierno? Bueno, amerita un tiempito más largo, sí, por la supuesto. Respuesta. Primero, desde el punto de vista personal, yo tengo una muy buena relación con el Tano, que es parte también de la tía, con Ana María, la cual la quiero mucho. Y bueno, y eso se planteó a nivel de los medios, un poco, creo que es sincero, pero lo considero como un elogio, primero que nada. Segundo, yo creo que también soy un hombre de partido, soy un hombre de partido, un hombre frente amplista, carta cabal, y en caso de que eso se pudiera dar en alguna instancia, y todo hablando de supuestos, la única manera que eso se dé, y lo he conversado con él, ¿no?, y con algunos compañeros, es que llegado el momento, la cuestión no depende de las personas, sino que depende de un programa y determinadas líneas de acción y de garantías. De hecho, Florida ha tenido un ejemplo cuando gobernaba Amaro y Eduardo Lorier pasó a tomar la dirección de desarrollo productivo. Creo que si alguna vez sucede algo de eso, tiene que ser manejándonos con esos códigos. ¿Me respondiste la pregunta o no? No sé si querías saber si yo me llevara un blanco. Sí, por ejemplo, de secretario del Parlamento, que eligieras al mejor del partido. Lo que pasa es que ya ahí, lo de secretario del Parlamento pasa a tener ciertos visos de confianza. Sí, que por supuesto. No. Pero si vos me preguntás si Florida necesita o estaría bueno para Florida generar ámbitos interpartidarios de decisión, yo diría que sí, que eso está bien, que eso pueda pasar. En este caso yo estoy involucrado personalmente, pero saliendo de lo personal, puede sonar utópico, algunos me dirán, pero mirá lo que está diciendo yo creo que si queremos realmente a Florida, hay ámbitos que tienen que estar de exclusión de las políticas partidarias baratas y de los temas personales. Estamos lejos de eso, lamentablemente estamos muy lejos. Pero si vos me decís en lo ideal, casi una utopía, y por qué no lograr áreas de consenso, de trabajo. Hay gente muy valiosa en el Partido Colorado, hay gente muy valiosa en el Partido Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo pregunto por qué no. Exacto. Daniel, ¿qué vas a ofrecerle a la ciudadanía para que te vote como diputado? ¿Qué cosa distinta a lo que ha hecho Rodríguez Gálvez, a lo que ha hecho José Andrés Arocena, tenés para ofrecer después que pase este ruido? Bueno, primero que nada, nosotros como Frente Amplio tenemos un programa único de gobierno, por lo tanto va a ser bastante parecido el accionar en cuanto a los principios que nos van a mover con los distintos candidatos que... Ahora, sí va a tener una impronta floridense y después, en segundo renglón, no por importancia, pero naturalmente es así, una impronta frente amplista. Floridense digo porque después empiezan los temas, ¿qué pasa? Más allá de los partidos y del Frente Amplio en particular, más allá de que hemos avanzado mucho en el tema de centralización en estos años, hay una cuestión ineludible de enfrentamiento, entre comillas, o de diferencias entre el interior y la capital. Sí. Entonces, uno aspira a que en algunas de esas cuestiones también podamos contar con los diputados de otra fracción política y no trabajar independientemente, claro. Porque yo creo que son dos partidos distintos. Uno es el partido político propio dentro del Parlamento y después empiezan a haber partidos o instancias más colectivas, que es Florida como Florida y no Florida como Frente Amplio. Y yo creo que en este país que está enfermo de descentralización,
que quizás esté menos enfermo en estos últimos 15 años, pero que lo sigue estando. Sí. Ahí nos debemos desde el interior un trabajo reforzado. Y también eso es una forma de acercarnos, pero siempre desde el punto de vista, no para sacar réditos políticos baratos, yo te estoy hablando para realmente trabajar por Florida y abrir espacios de lo que Florida necesita. Y no olvidarse, y eso sí tiene que ser una impronta muy fuerte, de que el Florida no termina en la capital. En este caso nos están mirando y les envío un gran saludo a todo el interior, que siempre saludo cuando venía con Verónica acá como coordinadores de Centros MEC. El interior existe, ¿no? Y hay que trabajar y mucho para no que se note que el interior existe, sino para trabajar por el interior. Trabajaste mucho por el interior haciendo cultura, llevaste cultura en ocasión del gobierno de Giacheto, después con los Centros MEC. ¿Estamos en condiciones, y digo estamos porque soy hombre del interior, de recibir todo eso? ¿Faltan infraestructuras? ¿Falta cultura para recibir ese tipo de eventos y aspectos culturales? Bueno, ese es otro gran tema, ¿no? La descentralización. Yo creo que ahí las políticas culturales tienen mucho que ver con el gobierno departamental más allá del gobierno nacional. Ajá. Y yo creo que en este caso se está en un debe enorme con respecto al interior del departamento. En otras tantas cosas, pero en el interior ni que hablar. Y después yo creo que, desde el punto de vista de las políticas nacionales, nos debemos un rediseño de las políticas territoriales, bajadas y adaptadas a cada uno de los rincones y a cada uno de los territorios, y tanto los centros MEC como las usinas, como las fábricas, como todos los fondos que existen desde la Dirección Nacional de Cultura, deben de armonizar mejor y debe de trabajarse más en territorio, y ojalá siempre en coordinación, ya sea con los municipios como con la Intendencia. Un ejemplo muy claro fue el haber podido trabajar de muy buena manera con el municipio de Sarandí Grande. Un mal ejemplo es lo que no logramos a partir del trabajo con la Dirección Nacional, la Dirección Departamental de Cultura. Exacto. Daniel, ¿va a ser lo mismo una diputación de Daniel Ayala con el gobierno nacional frente amplista que con un gobierno nacionalista, por ejemplo, o colorado? ¿Cómo te imaginás un hipotético escenario trabajando para otro patrón? Ese de trabajando para otro patrón está espectacular. No, yo aspiro a que no, a que vamos a tener un cuarto gobierno. El compromiso va a ser exactamente el mismo. Siempre en forma constructiva. Puede sonar, no sé, capaz que muy romántico, pero a mí me parece que debemos trabajar por Florida, y si tenemos que trabajar por Florida donde nos toque, debemos hacer lo posible por mejorar las cuestiones del departamento y hacerlo en forma mancomunada. Yo creo que igualmente se hace difícil, no tanto el interior del departamento, pero Florida capital, lo hemos conversado con varios, ¿no? Con varios amigos. Hay un tema acá que no nos deja avanzar, es que cada uno mira por sí, y no político, porque hay gente que dice, no, lo que pasa es que todo esto tiene que ver con las diferencias políticas partidarias. Ojalá la cuestión que Florida no se reconoce a sí mismo, no trabaja en forma mancomunada, no genera espacios colectivos, con una dinámica en la cual todos participen, que sienten ese orgullo local. Eso no pasa, y no pasa por la política partidaria, pasa porque eso lamentablemente es parte, está muy de moda esto de hablar del ADN. Bueno, yo creo que hay que hacer alguna mutación, hay que hacer para que ese ADN pueda cambiar. Sí, ¿no? Capaz que tiene mucho que ver también, Daniel, con esto de ser ya casi metropolitano, ser metropolitano, ¿verdad? Donde se pierden las identidades. Yo esto que vos decías lo reconozco más hacia el sur. Ya Sarandí Grande, ya Durazno, ya Sarandí del Sí, Paso de los Toros, tienen esa genética del pueblo y de verse obligado de repente. Pero yo sabes que yo lo visualizo en el departamento, conociendo las localidades. Yo, desde el 25 de agosto, Casupá, Fray Marcos, no sé, por nombrarte algunas. Sí. Hay un sentido de pertenencia muy fuerte, que no lo tiene Florida, y que lo tiene San José, porque si yo me comparo por la distancia, San José está en el área metropolitana y lo tiene. Entonces yo creo que si a mí me preguntan, la otra vez lo conversaba con algún amigo, si a mí me preguntan qué es lo que necesita más Florida, y es lograr eso, lograr
canales, vínculos de comunicación entre todos los ámbitos para poder generar espacios realmente donde pensemos en un Florida hacia adelante. Ahora, si cada uno mira su chacra y cada uno mira lo que a mí me conviene, y encima todavía en este caldo de cultivo del negativismo que somos los floridenses capitalinos, se vuelve insostenible. Así que en una campaña electoral, imagínate lo que puede salir. Por supuesto, Daniel, vamos a estar en contacto, por supuesto, en todo este tiempo, y más si vas a ser ese candidato a diputado del cual estábamos hablando. Mucho éxito en el camino. Bueno, muchas gracias y el saludo a estos espacios y estamos a las órdenes. Y el saludo a todo el interior del departamento. Muchísimo. Daniel Ayala, hombre del Frente Amplio, de la cultura y de la política, estuvo aquí en Así Estamos. Estamos precisamente a las 21:32, hora de despedirnos en pocas horas, el miércoles. Ya estamos trabajando para ese programa que irá 20:30. La producción comenzará a informar a través de las redes sociales quiénes estarán acompañándonos en vivo aquí. Buenas noches.